1943 a 1970, Pacífico, el buque de guerra que retuvo 300 almas en sus entrañas de acero. Las corrientes del Pacífico azotan las superestructuras metálicas produciendo un silbido penetrante que parece brotar desde las profundidades mismas del mar. En el atracadero número 33 de Alameda, California, yace un coloso de hierro que alcanza los 270 metros de longitud, el USS Hornet, identificación CB-12. Cuando la luz del día ilumina sus instalaciones, visitantes pasean por sus plataformas capturando imágenes de aeronaves bélicas y centros de control restaurados. Pero al ocultarse el astro solar tras la bahía de San Francisco y las luminarias del museo se desvanecen progresivamente, algo distinto cobra vida en los pasillos tenebrosos de este titán dormido. El Hornet no representa únicamente un museo flotante. Se trata de un cementerio de metal donde 300 vidas se extinguieron entre 1943 y 1970. 300 individuos que perecieron en enfrentamientos militares, en accidentes devastadores, en suicidios desesperanzados. Algunos cayeron a las aguas durante maniobras nocturnas sin ser jamás rescatados. Otros terminaron con su existencia en los compartimientos más recónditos, colgándose con alambres o disparándose en la soledad absoluta del cuarto de motores. Muchos simplemente se esfumaron, devorados por el laberinto metálico sin dejar huella identificable. Los vigilantes nocturnos del establecimiento lo comprenden. Todos lo comprenden. Ninguno permanece más de medio año laborando en el horario nocturno. Las dimisiones son continuas, invariablemente acompañadas de justificaciones imprecisas y expresiones perturbadas. Motivos de índole personal, declaran en los documentos oficiales. Pero en las tabernas próximas al muelle, con suficiente licor en sus organismos, algunos confiesan. Confiesan sobre pisadas férreas resonando en plataformas deshabitadas. Sobre portones de acero de 500 kilogramos que se cierran autónomamente con estruendos que estremecen las estructuras. Sobre siluetas que se desplazan por los corredores cuando las linternas barren la negrura. La temperatura al interior de la embarcación resulta permanentemente anómala. En la plataforma del hangar, donde la ventilación debería fluir libremente, se generan bolsones de frío sobrenatural que cristalizan la respiración. En el cuarto de máquinas, clausurado y sellado durante lustros, los medidores registran incrementos abruptos de calor sin fuente térmica identificable. Las baterías de las lámparas portátiles se agotan en cuestión de minutos. Los transmisores móviles emiten interferencias permanentes, ocasionalmente fragmentadas por retazos de vocalizaciones que no deberían existir. Vocalizaciones masculinas, juveniles, comunicándose en códigos marítimos obsoletos. El equipo de especialistas en fenómenos paranormales que exploró el Hornet en 2008 registró más de 100 sucesos en una única jornada nocturna. Dispositivos fotográficos que cesaban sin justificación. Aparatos de grabación que capturaban inhalaciones densas en habitaciones herméticas. Medidores electromagnéticos que enloquecían próximos a ciertas literas particulares, invariablemente las mismas, aquellas que pertenecieron a individuos que se suicidaron lustros atrás. Los datos resultaban indiscutibles, inquietantes, imposibles de racionalizar con lógica tradicional. Pero las cifras oficiales resultan aún más perturbadoras. 300 fallecimientos registrados. 300 identidades en archivos de la Armada. 300 certificados de óbito. No obstante, los veteranos que prestaron servicio en el Hornet durante la Segunda Contienda Mundial, Corea y Vietnam susurran una cifra distinta en sus encuentros anuales. Mencionan hombres que se desvanecieron durante la madrugada y jamás figuraron en informes oficiales. Marinos que enloquecieron y fueron confinados en sectores sellados de la nave. Cuerpos descubiertos en sitios inverosímiles, como si hubieran atravesado muros de acero macizo. El Hornet fue protagonista de confrontaciones apocalípticas. Estuvo presente en Iwo Jima, Okinawa, Filipinas. Sus cazabombarderos arrojaron toneladas de destrucción sobre blancos adversarios. Pero también fue teatro de desgracias silenciosas, percances en plataforma que trituraban individuos contra aeronaves en operación, detonaciones en el depósito de municiones, incendios que calcinaban vivos a marinos atrapados bajo cubierta. Y permanentemente, los suicidios. Uno cada varios meses durante sus 27 años de servicio operativo. Actualmente, transformada en museo desde 1998, el Hornet recibe millares de visitantes cada ciclo anual. Núcleos familiares con infantes. Alumnos de historia. Veteranos ancianos que lloran al contactar las barandas donde sus camaradas perecieron.
Todos ellos transitan sobre las sepulturas de 300 espectros. Y cuando la negrura desciende sobre la bahía de Alameda, esos espectros rememoran el sufrimiento, rememoran el pavor, y no están preparados para olvidar. Esta representa la historia del buque más embrujado de Norteamérica. Una historia edificada sobre documentación naval, declaraciones de veteranos, informes de custodios y registros inexplicables. Una historia donde el límite entre los existentes y los extintos se diluye en los pasillos de acero oxidado. Bienvenidos a bordo del USS Hornet, donde 300 almas todavía realizan su vigilancia final. La quilla del USS Hornet fue establecida el 3 de agosto de 1942 en los astilleros de Newport News, Virginia. El planeta se consumía en conflicto bélico. Europa yacía bajo dominio nazi, el Pacífico bajo jurisdicción japonesa. Estados Unidos requería portaaviones con urgencia extrema, y el Hornet CB-12 fue construido en tiempo extraordinario, solamente 16 meses desde la primera lámina de acero hasta su lanzamiento. Representaba el octavo portaaviones de la categoría Essex, proyectado para transportar más de 100 aeronaves combativas y una tripulación de 3.000 individuos. La denominación Hornet cargaba peso histórico. El primer Hornet, CB-8, había sido hundido en el enfrentamiento de las Islas Santa Cruz apenas un año previo, en octubre de 1942. 640 navegantes se hundieron con ella en las profundidades oscuras del Pacífico Meridional. El nuevo Hornet heredó no solamente la denominación, sino también la expectativa de represalia. Los individuos que se enlistaron para servirla comprendían que estaban abordando un buque nacido de muerte y fabricado para aniquilar. La tripulación inicial era juvenil, terriblemente juvenil. La edad promedio rondaba los 20 años. Muchachos de granjas de Iowa, factorías de Detroit, barriadas de Nueva York. Numerosos jamás habían contemplado el océano antes de enrolarse. Arribaban a Newport News con maletas económicas y retratos de prometidas en sus bolsillos, preparados para transformarse en navegantes, aviadores, artilleros. No poseían conocimiento de que estaban ingresando en lo que se transformaría en una trampa de acero para 300 de sus hermanos. El 25 de noviembre de 1943, el Hornet fue formalmente comisionado. La ceremonia resultó breve, militar, carente de sentimentalismos. El capitán Miles Browning asumió el mando. Era un individuo inflexible, veterano de Midway, reconocido por su temperamento explosivo y su obsesión por la disciplina. Bajo su dirección, el Hornet completó su entrenamiento inicial en aguas atlánticas antes de ser transferido al Pacífico en marzo de 1944. Los meses iniciales resultaron relativamente apacibles. Ejercitaciones combativas. Simulaciones de urgencia. Ensayos de los sistemas de catapulta que proyectaban los cazas Hellcat desde la plataforma de vuelo. La existencia a bordo seguía ritmos establecidos, relevos de 4 horas, alimentos en comedores saturados, dormir en camastros apilados en tríos en compartimientos carentes de ventilación. La atmósfera permanentemente olía a combustible aeronáutico, lubricante de maquinaria y sudoración de 3.000 individuos habitando en espacios proyectados para 2.500. Pero incluso entonces, previo al primer combate, previo a los primeros fallecimientos, algo no encajaba correctamente en el Hornet. Los navegantes más experimentados, aquellos que habían prestado servicio en otras embarcaciones, lo percibían. Existían sectores de la embarcación donde la temperatura descendía sin justificación. Compartimientos donde las luminarias titilaban constantemente a pesar de que los electricistas no localizaban defectos en el cableado. El cuarto de máquinas número 3 poseía una vibración anómala, un zumbido de frecuencia baja que provocaba que los individuos experimentaran náuseas después de relevos prolongados allí. Y existían las pesadillas. Demasiados navegantes reportaban el mismo sueño recurrente, transitaban por un corredor interminable del Hornet, buscando algo o a alguien, pero los corredores se prolongaban sin conclusión, las puertas conducían a más puertas, y una sensación creciente de pánico los sofocaba hasta despertar empapados en transpiración. Los oficiales médicos lo atribuían a tensión precombativa, a la ansiedad natural de individuos juveniles enfrentando su primera confrontación bélica. Recetaban aspirinas y brandy medicinal. Las pesadillas persistían. El primer fallecido del Hornet no cayó en combate. Fue el navegante de segunda categoría Thomas McKinley, 19 años, de Scranton, Pensilvania. El 14 de abril de 1944, durante operaciones nocturnas próximas a Pearl Harbor, McKinley simplemente se desvaneció.
Estaba de vigilancia en la plataforma de vuelo a las 2:30 de la madrugada. Su compañero de relevo descendió a buscar café caliente, lo dejó solo 15 minutos. Cuando retornó, McKinley había desaparecido. Su casco y su chaqueta fueron localizados cuidadosamente plegados junto a la baranda de estribor. Pero no existían testigos. No existía carta de suicidio. Las aguas fueron rastreadas durante 6 horas. Jamás localizaron el cadáver. La investigación oficial concluyó, presunto suicidio por ahogamiento. Pero los individuos que conocían a McKinley no lo creían. Era un muchacho alegre, comprometido con una muchacha de su población, permanentemente exhibiendo su retrato. No poseía motivos para saltar. Y existía algo más inquietante. 3 navegantes distintos juraron haber visualizado a McKinley en los días posteriores a su desvanecimiento. Lo visualizaron de espaldas, transitando por corredores vacíos en el relevo de noche, vistiendo su uniforme empapado. Cuando lo interpelaban, se giraba, pero su rostro permanecía en penumbras, imposible de distinguir. Luego se desvanecía al doblar una esquina. El capitán Browning prohibió estrictamente mencionar avistamientos de apariciones. Amenazó con corte marcial a cualquiera que diseminara rumores supersticiosos que perjudican la moral de la tripulación. Los avistamientos persistieron, pero los individuos aprendieron a guardar silencio. Anotaban las vivencias en diarios personales o las compartían en murmullos en la oscuridad de los compartimientos de tripulación. McKinley se transformó en el primero de 300. El primero en permanecer a bordo para la eternidad. En mayo de 1944, el Hornet navegó hacia la zona combativa del Pacífico Meridional. Su primera operación sería el bombardeo de la isla Marcus, seguido por los ataques devastadores contra Iwo Jima, Guam y Filipinas. Los individuos a bordo no lo comprendían, pero estaban ingresando en un infierno que transformaría la naturaleza misma del buque bajo sus pies. El Hornet se transformaría en un matadero flotante. Y los extintos no se marcharían cuando sus cadáveres fueran arrojados al mar. Permanecerían en los corredores de acero, aguardando, observando, reclamando la embarcación como propia. Los motores rugían. Las hélices golpeaban el agua del Pacífico. El USS Hornet navegaba hacia su destino. Hacia la confrontación. Hacia la muerte. Hacia la eternidad. El 11 de junio de 1944, el Hornet lanzó su primer asalto combativo auténtico contra las Islas Marianas. 62 aeronaves despegaron de su plataforma en oleadas ensordecedoras, cazas Hellcat, bombarderos en picado El Diver y torpederos Avenger. Representaba una maquinaria bélica perfectamente sincronizada, un ballet mortífero de metal y fuego. Pero en ese primer día de combate, el Hornet cobró su segunda víctima. El teniente subalterno James Whitmore, aviador de 23 años de Portland, Oregón, experimentó una falla de catapulta durante el lanzamiento. Su Hellcat fue proyectado al aire con velocidad insuficiente, cayó inmediatamente del borde de la plataforma de vuelo y se estrelló contra las olas a 150 km por hora. La aeronave se desintegró. El cadáver de Whitmore jamás fue recuperado. Los destructores de escolta rastrearon el área durante 1 hora antes de abandonar la búsqueda. La operación combativa no podía detenerse por un individuo. Esa noche, a las 3:45 de la madrugada, el sargento de armas Robert Chen estaba ejecutando su recorrido de seguridad en la plataforma del hangar cuando percibió el sonido inconfundible de un motor de aeronave acelerando. El estruendo provenía del nivel superior, la plataforma de vuelo. Chen ascendió corriendo las escaleras, su corazón martilleando. La plataforma de vuelo estaba vacía. Todas las aeronaves que no estaban en misión permanecían aseguradas en el hangar. No existía nadie allí. Pero Chen juraba haber percibido el motor, claro como el día, acelerando y luego cortándose abruptamente, exactamente como lo haría una aeronave cayendo de la plataforma. Reportó el incidente a su oficial superior. Fue reprendido por nervios de combate y asignado a relevo doble como castigo por inventar historias. Chen jamás volvió a reportar nada anómalo. Pero en las semanas subsiguientes, otros navegantes percibieron lo mismo, motores de aeronaves fantasmales acelerando en la negrura, siempre alrededor de las 3:45 de la madrugada, la hora exacta en que Whitmore se estrelló. Los combates se intensificaron durante el verano de 1944. El Hornet participó en el enfrentamiento del Mar de Filipinas, apodado el Gran Tiro al Pavó de las Marianas por la masacre de aeronaves japonesas. Pero las operaciones combativas cobraban su precio constante. El 19 de junio,
un Eldiver retornó con daños severos y realizó un aterrizaje de emergencia. El gancho de cola no logró enganchar los cables de detención. El bombardero atravesó la plataforma a máxima velocidad y embistió a un equipo de tierra compuesto por 5 individuos que preparaban otra aeronave para despegue. 4 perecieron instantáneamente, sus cadáveres destrozados bajo las ruedas y las hélices. El quinto, el navegante de primera categoría David Kowalski, sobrevivió 3 horas con las extremidades inferiores amputadas antes de perecer desangrado en la enfermería. Los cadáveres fueron preparados para entierro en el mar. Representaba el procedimiento estándar: envolver los restos en lona, coser la mortaja, atar pesos de hierro a los pies. A las 0600 horas del día subsiguiente, con la tripulación formada en plataforma, los 5 cadáveres fueron deslizados por una rampa hacia el Pacífico. El capellán leyó las oraciones. Los cadáveres desaparecieron bajo las olas. El día continuó como siempre. Pero esa noche, el cabo médico Philipp Rosenberg estaba limpiando la enfermería cuando percibió gemidos provenientes de la sala de recuperación. Eran las 11:30 de la noche. No existían pacientes ingresados. Rosenberg ingresó con su linterna y localizó la sala vacía. Pero las sábanas de una de las camillas estaban manchadas con sangre fresca, aún húmeda. Era la misma camilla donde Kowalski había perecido esa mañana. Rosenberg tocó la sangre, sintió la viscosidad entre sus dedos. Corrió a buscar al médico de relevo. Cuando retornaron 3 minutos después, las sábanas estaban limpias, perfectamente blancas, como si jamás hubieran sido manchadas. El médico, el teniente comandante Harrison, examinó las sábanas bajo luz brillante. No existía rastro de sangre. Le comunicó a Rosenberg que estaba exhausto, que requería descanso. Pero Harrison también había visualizado algo. Por una fracción de segundo, cuando ingresaron a la sala de recuperación, existía una figura acostada en la camilla. Una figura carente de extremidades inferiores, observándolos con ojos vidriosos. Parpadeó, y la figura se desvaneció. Harrison jamás reportó lo que visualizó. Comenzó a consumir whisky medicinal antes de dormir para evitar las pesadillas. Los fenómenos se multiplicaban. En el cuarto de máquinas número 3, los ingenieros reportaban herramientas que desaparecían y reaparecían en sitios imposibles. Llaves inglesas localizadas al interior de tuberías selladas. Martillos en compartimientos cerrados con llave. Y existían las pisadas. Pisadas metálicas resonando en los corredores inferiores durante la noche, siempre desplazándose en dirección opuesta a quien las percibía. Los custodios aprendían a ignorarlas. No existía otra alternativa. El 3 de agosto de 1944, exactamente 2 años después de que fuera establecida su quilla, el Hornet sufrió su primer suicidio documentado a bordo. El navegante de segunda categoría Alan Pritchard, 22 años, de Memphis, Tennessee, fue localizado ahorcado en un compartimiento de almacenamiento en el nivel más bajo de la embarcación. Utilizó un cable eléctrico atado a una tubería de ventilación. Su rostro estaba hinchado, negro por la asfixia. Había estado muerto aproximadamente 6 horas cuando lo localizaron. No existía carta. Sus compañeros de compartimiento manifestaron que Pritchard había estado actuando de forma anómala durante semanas. Conversaba solo. Se despertaba gritando. Insistía en que alguien lo estaba vigilando durante la noche. El día previo a su muerte, le confió al capellán algo perturbador: no son los japoneses los que me atemorizan, padre. Es lo que transita por esta embarcación cuando todos duermen. Está aguardando a que uno de nosotros esté solo. El cadáver de Pritchard fue enterrado en el mar al día subsiguiente, pero su compartimiento de almacenamiento se transformó en un sitio maldito a bordo del Hornet. Los navegantes evitaban transitar próximos a esa puerta. Cuando debían ingresar para recuperar suministros, lo ejecutaban en grupos, jamás solos, y siempre con las luminarias encendidas. Incluso con iluminación completa, la atmósfera al interior era helada, antinatural. Y si escuchabas con atención, podías percibir un leve crujido, como cuerda tensándose bajo peso. Los fallecimientos persistían. El 17 de septiembre, durante operaciones contra Luzón, un incendio en la plataforma del hangar aniquiló a 7 individuos. El fuego comenzó sin explicación en un tanque de combustible supuestamente vacío. Los individuos atrapados en el sector sellado perecieron por inhalación de humo antes de que pudieran ser rescatados. Sus alaridos fueron percibidos por toda la embarcación a través del sistema de intercomunicación antes de que alguien cortara la transmisión. Esos alaridos se repetirían posteriormente.
Numerosos navegantes los percibieron en los años subsiguientes, saliendo de altavoces muertos, en mitad de la noche. El 28 de octubre de 1944, durante el enfrentamiento del Golfo de Leyte, el Hornet fue atacado por aeronaves japonesas. Un caza Zero kamikaze se estrelló contra la superestructura de la isla, justo bajo el puente de mando. La detonación aniquiló instantáneamente a 11 individuos, incluyendo al capitán de fragata Samuel Ellis, oficial ejecutivo del buque. Su cadáver fue localizado con la cabeza separada del torso por metralla. Los restos fueron recolectados en bolsas y almacenados en la cámara frigorífica de la cocina junto a las provisiones de carne hasta que pudieran ser enterrados apropiadamente. Durante 3 días, hasta el entierro en el mar, los cocineros que laboraban en la cocina reportaron actividad imposible en la cámara frigorífica. La puerta se abría autónomamente. La temperatura fluctuaba salvajemente. Y existían sonidos, golpes rítmicos desde el interior, como si alguien estuviera intentando salir. Un cocinero, aterrorizado, abrió la puerta con su cuchillo de carnicero en la mano, preparado para enfrentar lo que fuera. La cámara estaba vacía excepto por las bolsas de restos y la carne congelada. Pero en el vapor helado que emanaba de la cámara, por un segundo, juró visualizar la silueta de un individuo sin cabeza. Para finales de 1944, el Hornet ya había perdido 43 tripulantes. 43 individuos muertos en combate, accidentes o suicidio. 43 cadáveres arrojados al Pacífico. Pero a bordo, los individuos vivos comprendían la verdad, los extintos no se habían marchado. Permanecían en los corredores oscuros, en los compartimientos sellados, en las sombras que se desplazaban donde no debería existir nada. El Hornet ya no representaba solo un portaaviones. Era un buque espectral habitado, una tumba flotante donde los límites entre la existencia y la extinción se desdibujaban con cada ola que golpeaba su casco de acero. Y la confrontación apenas había comenzado. Los peores horrores aún estaban por venir. El Hornet navegaba hacia su destino oscuro, transportando consigo una tripulación que comenzaba a comprender una verdad terrible. Abordar esta embarcación era sencillo. Descender, incluso después de la extinción, era imposible. El año 1945 trajo consigo las campañas más sangrientas del Pacífico, Iwo Ujime y Okinawa. El Hornet operaba en aguas constantemente hostiles, lanzando centenares de misiones diarias, recuperando aeronaves dañadas, enterrando extintos. El ritmo era insoportable. Los individuos dormían 4 horas por noche si poseían fortuna. Existían con adrenalina, cafeína y pavor constante. Pero no era únicamente el adversario lo que los aterrorizaba. Era el buque mismo. Durante la campaña de Iwo Ujime en febrero, la frecuencia de los fenómenos paranormales se intensificó dramáticamente. Los portones de los compartimientos estancos comenzaron a cerrarse autónomamente, sin intervención humana. Estos portones pesaban 500 kilogramos cada uno, proyectados para sellar secciones de la embarcación en caso de inundación. Requerían fuerza de 2 individuos para desplazarlos. No obstante, durante el relevo de noche, se cerraban de golpe con estruendos metálicos que hacían vibrar las plataformas. En 3 ocasiones, navegantes quedaron atrapados en secciones selladas durante horas antes de ser rescatados. 2 de ellos emergieron en estado catatónico, incapaces de explicar qué les había sucedido en la negrura. El tercero, el navegante Kevin O'Brien, emergió gritando sobre manos gélidas que lo tocaban en la oscuridad absoluta, docenas de manos, tirando de él hacia las profundidades. O'Brien fue ingresado en la enfermería con shock severo. El doctor Harrison, el mismo que había visualizado la aparición sin extremidades inferiores meses previos, lo examinó. O'Brien poseía marcas en sus brazos y extremidades inferiores, moretones en forma de dedos, como si múltiples manos lo hubieran agarrado con fuerza brutal. Pero había estado solo en ese compartimiento sellado. Completamente solo. Harrison documentó las marcas fotográficamente, pero el rollo de película se desvaneció misteriosamente del laboratorio de revelado de la embarcación. Las fotografías jamás fueron localizadas. El cuarto de radio se transformó en un epicentro de actividad inexplicable. Los operadores reportaban transmisiones en frecuencias que no deberían existir. Vocalizaciones masculinas comunicándose en códigos marítimos obsoletos de la Primera Contienda Mundial. Nombres leídos lentamente, como en una lista de pase de revista: Thompson, Richard, Hayes, William, Kowalski, David. Algunos de esos nombres pertenecían a individuos extintos del Hornet.
Los operadores verificaban los archivos de tripulación y localizaban coincidencias exactas. La Armada prohibió oficialmente grabar esas transmisiones, pero un operador desobediente, el radiotelegrafista de segunda categoría James Park, ocultó una grabación. La escuchó obsesivamente durante semanas, intentando descifrar el mensaje completo. Eventualmente, percibió su propio nombre en la transmisión. 2 semanas posteriormente, Park pereció en un accidente de plataforma cuando un cable de detención se fracturó y lo decapitó instantáneamente. Los suicidios se aceleraban con una regularidad macabra. En marzo de 1945, 3 individuos se quitaron la existencia en un periodo de 9 días. Todos eligieron el mismo método: ahorcamiento en compartimientos de almacenamiento oscuros en los niveles más bajos de la embarcación. Todos dejaron cartas breves y desconcertantes. El navegante Gregory Walsh escribió: "No puedo continuar visualizando lo que visualizo. Prefiero estar del otro lado". El artillero Marcus Johnson dejó únicamente una frase: "Ellos desean más de nosotros aquí debajo". El maquinista Frank Rivera escribió en español: "Las sombras poseen nombres y conocen el mío". El comandante de la embarcación, preocupado por el colapso de la moral, ordenó al capellán investigar la ola de suicidios. El padre Matthew Donovan, un sacerdote católico de Boston de 52 años, comenzó a realizar entrevistas confidenciales con la tripulación. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Más del 60% de los individuos reportaban vivencias paranormales recurrentes, apariciones, vocalizaciones, sueños proféticos, sensaciones de presencias invisibles. Numerosos describían un patrón específico. Primero experimentaban pesadillas idénticas donde transitaban sin fin por los corredores del buque, luego comenzaban a visualizar figuras sombrías en su visión periférica, finalmente sentían que algo o alguien los observaba constantemente, aguardando el momento apropiado. El padre Donovan redactó un informe confidencial al capitán recomendando intervención psiquiátrica masiva y posiblemente bendecir el buque con un exorcismo católico. El capitán rechazó la solicitud como superstición inaceptable en un buque de guerra moderno. 3 semanas posteriormente, el padre Donovan se desvaneció. Fue visualizado por última vez ingresando a la capilla del buque a las 22 horas del 12 de abril de 1945. Jamás emergió. Su compartimiento fue localizado intacto, su crucifijo sobre la litera, su Biblia abierta en el Salmo 23, aunque transite por valles tenebrosos, no temeré mal alguno. La página estaba manchada con sangre fresca. Se realizó una búsqueda exhaustiva de toda la embarcación. El padre Donovan jamás fue localizado. La investigación oficial lo clasificó como desvanecimiento en circunstancias desconocidas, presunto suicidio por ahogamiento. Pero no existía manera de que un individuo de su edad y condición física escalara las barandillas y se arrojara al mar sin ser visualizado por los vigías. Los navegantes comprendían la verdad. El buque se había llevado al padre. Y si el buque podía llevarse a un sacerdote, podía llevarse a cualquiera. En mayo de 1945, durante las operaciones contra Okinawa, el Hornet sufrió su incidente más mortífero. Un asalto kamikaze masivo saturó las defensas de la flota. Un bombardero japonés Betty, envuelto en llamas, se estrelló contra la plataforma de vuelo del Hornet detonando su carga de bombas. La detonación abrió un agujero de 10 metros de diámetro, aniquilando instantáneamente a 28 individuos. El fuego se extendió al hangar inferior donde aeronaves cargadas con combustible y municiones aguardaban ser elevadas a plataforma. Lo que siguió fue un infierno. Las detonaciones secundarias destriparon el hangar. Individuos corrían envueltos en llamas, sus alaridos ahogados por el rugido del fuego. El humo tóxico llenó los niveles inferiores, asfixiando a navegantes atrapados en compartimientos sellados automáticamente por el sistema antiincendio. Los equipos de control de daños laboraron durante 14 horas para extinguir el fuego. Cuando finalmente terminó, 43 individuos habían perecido. Algunos cadáveres estaban tan carbonizados que eran irreconocibles, identificables únicamente por sus placas de identificación derretidas. Esa noche, mientras los sobrevivientes agotados intentaban dormir, algo cambió fundamentalmente en el Hornet. Los compartimientos dañados por el fuego, actualmente sellados y declarados inseguros, comenzaron a emitir sonidos. No eran sonidos mecánicos de metal enfriándose o estructuras asentándose. Eran vocalizaciones humanas. Alaridos.
Centenares de alaridos superpuestos, como si todos los individuos que habían perecido en el fuego estuvieran atrapados todavía en esos espacios carbonizados, reviviendo su agonía repetidamente. El oficial de ingeniería, teniente comandante Paul Stevens, organizó un equipo para investigar. Con linternas y máscaras de gas, ingresaron al hangar dañado. La temperatura era incorrecta. En lugar del calor residual esperado, la atmósfera estaba helada. Su aliento formaba nubes de vapor. Las paredes ennegrecidas estaban cubiertas de escarcha. Y en las superficies metálicas, bajo la luz de las linternas, visualizaron marcas, huellas de manos quemadas, docenas de ellas, como si individuos en llamas hubieran intentado trepar por las paredes. Pero estas marcas no habían estado allí durante el incendio. Eran nuevas, apareciendo mientras observaban, manifestándose desde el interior del metal mismo. Stevens ordenó evacuar inmediatamente. Selló el compartimiento y recomendó que esa sección de la embarcación fuera permanentemente clausurada. Hasta el día presente, en el Hornet Museo, esa área específica permanece cerrada al público. Los guías del museo, cuando se les interroga, manifiestan que es por razones de seguridad estructural. Pero los custodios nocturnos comprenden mejor. Comprenden que los alaridos jamás cesaron. Todavía se perciben, especialmente próximos al aniversario de ese asalto kamikaze en mayo. La confrontación terminó en agosto de 1945 con las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. El Hornet participó en la ocupación de Japón, recogiendo prisioneros de guerra aliados y realizando patrullas de vigilancia. Pero la paz no trajo alivio a la tripulación atormentada. Los fenómenos paranormales persistían sin disminución. De hecho, parecían intensificarse. Como si las almas atrapadas en el buque estuvieran furiosas de que la confrontación hubiera terminado, de que nuevos navegantes llegarían y partirían mientras ellos permanecían prisioneros del acero. Entre 1945 y 1947, durante el periodo de posguerra, el Hornet experimentó 14 suicidios adicionales. Todos seguían el mismo patrón, individuos juveniles, sin historial de enfermedad mental, que súbitamente se ahorcaban o se disparaban en áreas aisladas del buque. Las investigaciones revelaban que todos habían reportado presencias o vocalizaciones en los días previos a sus extinciones. La Armada clasificó estos casos como tensión postraumática de combate, pero el Hornet ya no estaba en combate. Estaba anclado pacíficamente en San Francisco. El adversario no eran los japoneses. Era algo al interior del buque mismo. Un psiquiatra naval, el Dr. Leonard Ashford, fue asignado para estudiar el fenómeno. Pasó 3 meses entrevistando tripulantes y revisando registros médicos. Su informe clasificado, desclasificado parcialmente en 2003, contenía una conclusión perturbadora. El USS Hornet exhibe una concentración estadísticamente imposible de extinción violenta, suicidio y reporte de vivencias paranormales. La explicación psicológica convencional resulta insuficiente. Recomiendo considerar factores ambientales no convencionales o la posibilidad de un fenómeno psicológico de masa de naturaleza desconocida. El informe fue archivado y jamás actuado. La Armada no podía admitir que uno de sus buques insignia estaba embrujado. Así que el Hornet continuó operando. Continuó aniquilando. Y los extintos continuaron acumulándose, capa sobre capa, espectros apilados como los cadáveres en una fosa común, todos atrapados al interior del laberinto de acero del que jamás podrían escapar. La contienda de Corea trajo al Hornet de vuelta al combate en 1950. Más misiones. Más extinciones. Más espectros. El ciclo parecía interminable. Y para los individuos vivos atrapados a bordo, la interrogante persistente no era si sobrevivirían la confrontación. Era si sobrevivirían el buque. Durante la década de 1950, mientras el Hornet servía en la contienda de Corea y posteriormente en patrullas del Pacífico, varios intentos fueron realizados por comandantes progresivamente más desesperados para limpiar el buque de su reputación maldita y sus fenómenos inexplicables. Ninguno funcionó. Algunos empeoraron las circunstancias. El capitán Harold Mitchell, quien asumió el mando en 1951, implementó lo que denominó Protocolo de Racionalización Total. Prohibió rigurosamente cualquier discusión sobre apariciones, manifestaciones o eventos paranormales. Instaló iluminación adicional en los pasillos más tenebrosos. Ordenó que todos los compartimientos clausurados fueran abiertos, desinfectados y reintegrados al uso normal, incluyendo aquellos donde se habían producido suicidios. Implementó relevos de custodia en parejas obligatorias,
ningún navegante debía estar solitario en ningún momento. Creía que el temor era contagioso, que si eliminaba las condiciones para que prosperara la superstición, los fenómenos cesarían. Fracasó espectacularmente. En los primeros 3 meses bajo el protocolo de racionalización, 4 navegantes sufrieron crisis nerviosas completas. Uno de ellos, el navegante Robert Sacher, fue localizado acurrucado en posición fetal en el cuarto de motores, gritando que los individuos calcinados estaban emergiendo de las estructuras. Poseía quemaduras de 2º grado en ambas manos, como si hubiera contactado metal al rojo vivo. Pero no existían superficies calientes próximas a donde fue localizado. Otro navegante, Denis Arlo, intentó arrojarse por la borda durante una custodia nocturna. Sus compañeros lo detuvieron físicamente. Cuando le interrogaron por qué, manifestó que las vocalizaciones le prometieron que si saltaba, dejarían de susurrarle mientras dormía. El capitán Michel abandonó su protocolo después de medio año. En su informe privado al Comando Naval, escribió algo revelador: he prestado servicio en 12 buques distintos durante 28 años de carrera. Jamás he experimentado nada comparable al USS Hornet. Existe algo fundamentalmente incorrecto con esta embarcación que está más allá de mi capacidad de comprender o remediar. En 1953, el Comando Naval tomó una decisión sin precedentes: contratar discretamente a un grupo de investigadores civiles especializados en fenómenos paranormales para examinar el Hornet. El equipo estaba liderado por el Dr. Edmund Harding, un psicólogo de la Universidad de Duke que había laborado con el programa de investigación parapsicológica del gobierno. Durante 2 semanas, mientras el Hornet estaba en dique seco en San Diego, el equipo de Harding realizó una investigación exhaustiva. Utilizaron equipos primitivos para la época pero innovadores: detectores de campos electromagnéticos, termómetros de precisión, grabadoras de audio de alta sensibilidad, cámaras de infrarrojos. Documentaron anomalías en 117 ubicaciones distintas a bordo de la embarcación. Las lecturas electromagnéticas eran caóticas en ciertas áreas, especialmente en los compartimientos donde habían ocurrido extinciones violentas. Las temperaturas fluctuaban salvajemente sin fuentes identificables de calor o frío. Las grabaciones de audio capturaron vocalizaciones, pasos, respiraciones y lo que Harding describió como sonidos de sufrimiento humano extremo. El hallazgo más perturbador fue en el compartimiento de almacenamiento donde el navegante Alan Pritchard se había ahorcado en 1944. El equipo de Harding colocó una cámara de video de circuito cerrado allí durante toda una noche. A las 3:26 de la madrugada, la cámara captó algo: una sombra humanoide materializándose en el centro del compartimiento, elevándose lentamente como si fuera suspendida por el cuello, retorciéndose exactamente como lo haría un ahorcado. La figura permaneció visible durante 43 segundos antes de desvanecerse. La grabación fue revisada por ingenieros de video que confirmaron que no existían trucos, sobreexposiciones o defectos de cinta. Era una anomalía genuina e inexplicable. El informe de Harding al Comando Naval fue clasificado inmediatamente como alto secreto. Concluyó que el USS Hornet mostraba evidencia convincente de fenómenos paranormales genuinos, posiblemente relacionados con trauma psíquico acumulativo y extinción violenta concentrada en un espacio cerrado durante periodos prolongados. Recomendó 3 alternativas: 1. Continuar operando la embarcación ignorando los fenómenos. 2. Desmantelar completamente el buque. 3. Realizar un ritual de limpieza utilizando autoridades religiosas de múltiples tradiciones. La Armada eligió la alternativa 3, pero con extremo secreto. En junio de 1954, mientras el Hornet estaba oficialmente en mantenimiento de rutina, un grupo de clérigos fue transportado a bordo: un sacerdote católico, un rabino, un capellán protestante, sorprendentemente, un kahuna havaiano, maestro de rituales espirituales tradicionales. Durante 3 días realizaron ceremonias de bendición y purificación en cada nivel de la embarcación. El sacerdote católico, padre Thomas O'Malley, realizó exorcismos en los compartimientos más activos. Roció agua bendita, recitó oraciones en latín, colocó crucifijos en ubicaciones estratégicas. El kahuna havaiano realizó un ritual denominado Ho'oponopono, solicitando perdón a los espíritus atrapados y ofreciéndoles liberación. El rabino recitó el Cádiz, la oración por los extintos, nombrando a todos los tripulantes judíos fallecidos del Hornet. El capellán protestante organizó una vigilia de oración continua de 24 horas. Durante los rituales, varios de los clérigos reportaron vivencias intensas.
El padre O'Malley manifestó que sintió resistencia tangible, como si fuerzas invisibles intentaran expulsarlo físicamente de ciertos compartimientos. El Kahuna tuvo una visión de centenares de almas encadenadas al buque por traumas irresueltos, incapaces de localizar el camino hacia el océano espiritual. El rabino percibió vocalizaciones en yidis, aunque ningún navegante vivo a bordo hablaba ese idioma, diciendo no nos olviden, no nos olviden. Los rituales parecieron funcionar. Durante aproximadamente medio año después, los reportes de fenómenos paranormales disminuyeron significativamente. Los suicidios cesaron temporalmente. La moral de la tripulación mejoró. El comando naval consideró el experimento un éxito. Pero era únicamente una pausa. En diciembre de 1954, los fenómenos regresaron con venganza renovada. Un navegante, Joseph Hendricks, fue localizado en el cuarto de motores con ambos ojos sangrando. No poseía lesiones físicas que explicaran el sangrado. Gritaba incoherentemente sobre demasiados rostros observándolo, todos calcinados, todos gritando. Fue transferido a un hospital psiquiátrico naval y jamás retornó al servicio activo. Una semana posteriormente, 3 navegantes distintos reportaron haber visualizado la misma aparición, un individuo sin cabeza transitando por el corredor de oficiales, vistiendo el uniforme de oficial ejecutivo de la Segunda Contienda Mundial. Era idéntico a las descripciones del comandante Samuel Ellis, decapitado por el kamikaze en 1944. Los crucifijos colocados por el padre O'Malley fueron localizados arrancados de las estructuras, doblados y retorcidos como si hubieran sido sometidos a calor extremo. El agua bendita en las botellas selladas se había evaporado completamente. Los objetos rituales del Kahuna se desvanecieron sin rastro. Era como si el buque hubiera rechazado activamente los intentos de limpieza, como si las entidades al interior se hubieran ofendido por la interferencia. En 1958, otro enfoque fue intentado. Un grupo de ingenieros navales propuso que los fenómenos podrían ser causados por campos electromagnéticos anómalos creados por el cableado antiguo y los generadores del buque. Realizaron una renovación eléctrica masiva, reemplazando miles de metros de cables, reconfigurando sistemas de iluminación, instalando nuevos generadores. Costó millones de dólares. No cambió nada. Las luminarias seguían parpadeando. Los equipos electrónicos seguían fallando inexplicablemente. Las grabadoras seguían capturando vocalizaciones que no deberían estar allí. Durante la contienda de Vietnam, de 1964 a 1969, el Hornet fue reactivado como portaaviones de recuperación para las misiones Apolo de la NASA y simultáneamente realizó operaciones de combate. Los astronautas de Apolo 11 y Apolo 12 fueron recuperados por el Hornet. Los navegantes bromeaban amargamente que incluso individuos que habían transitado en la Luna no deseaban permanecer a bordo más tiempo del necesario. Neil Armstrong, en una entrevista privada años posteriormente, admitió que su breve tiempo en el Hornet le había resultado inquietante. Cuando se le interrogó por qué, manifestó, existía algo en ese buque. Una sensación. Como si estuviera siendo observado constantemente por algo que no podías visualizar. Los navegantes poseían miradas en sus ojos, como si conocieran un secreto terrible. Edwin Buzz Aldrin fue más directo en sus memorias, el Hornet era un buque embrujado. Los navegantes lo comprendían. Nosotros lo sentimos. No me sorprende que terminara como museo de apariciones. Para 1970, cuando el Hornet fue finalmente descomisionado, había acumulado más de 300 extintos documentados en sus 27 años de servicio activo. 300 almas que habían perdido sus existencias en sus plataformas de acero. Y ningún ritual, ninguna renovación, ningún intento de racionalización había logrado limpiarla de su legado oscuro. El buque había rechazado todos los intentos de liberación. Como si prefiriera mantener a sus extintos próximos. Como si los necesitara. Como si, de alguna forma retorcida, el buque mismo estuviera vivo y se alimentara del sufrimiento acumulado durante décadas de extinción violenta. El Hornet fue remolcado a una reserva naval en Bremerton, Washington. Permaneció allí durante 28 años, olvidado, oxidándose lentamente, sus compartimientos clausurados y vacíos. Pero no estaban vacíos. Los custodios de la instalación naval reportaban luminarias desplazándose al interior del buque durante la noche, a pesar de que no existía electricidad conectada. Figuras observando desde las ventanas del puente. Sonidos de actividad que no poseían fuente. El Hornet aguardaba. Aguardando su próximo capítulo. Aguardando abrir sus portones a un nuevo tipo de visitante.
En 1998, el USS Hornet fue remolcado desde su sepultura en Bremerton hasta Alameda, California, para transformarse en museo. El Hornet Aircraft Carrier Museum abrió oficialmente sus portones al público el 17 de octubre de ese año. Los organizadores imaginaban un tributo honorable a la historia naval estadounidense, un sitio educativo para núcleos familiares y veteranos. Lo que obtuvieron fue algo completamente distinto, uno de los sitios más documentadamente embrujados de Estados Unidos. Las dificultades comenzaron inmediatamente durante la renovación. Los laborantes de construcción se negaban a laborar en relevos nocturnos. Herramientas se desvanecían y reaparecían en ubicaciones imposibles. Los sistemas eléctricos recién instalados fallaban sin explicación. Un electricista, Mario Valdés, renunció después de experimentar algo en el cuarto de motores. Mientras laboraba solitario instalando nuevos paneles, sintió manos invisibles empujándolo hacia maquinaria peligrosa. Emergió corriendo y jamás retornó. Su reporte sindical mencionaba condiciones laborales inseguras de naturaleza no especificada. El museo contrató a su primer equipo de custodios de seguridad en septiembre de 1998. De los 6 custodios originales, 5 renunciaron en los primeros 4 meses. El sexto, un veterano de Vietnam denominado Marcus Washington, duró 2 años antes de sufrir un colapso nervioso. En su última entrevista antes de ser hospitalizado, Washington describió sus vivencias: cada noche era lo mismo. Percibías pasos en plataformas que comprendías estaban deshabitadas. Visualizaba siluetas desplazándose donde no existía nada que proyectara siluetas. Los portones se cerraban violentamente sin corrientes de aire. Pero lo peor eran las vocalizaciones. Las percibías emergiendo de altavoces antiguos, del sistema de intercomunicación que llevaba lustros sin funcionar. Vocalizaciones juveniles solicitando auxilio, reportando urgencias que habían acontecido 50 años previos. En 2003, el programa de televisión paranormal Ghost Hunters realizó una investigación de 3 noches en el Hornet. Fue el episodio más observado de la serie, no por sensacionalismo sino por la cantidad de evidencia capturada. Las cámaras documentaron portones de 500 kilogramos cerrándose autónomamente con fuerza suficiente para abollar el metal. Grabadoras de audio capturaron vocalizaciones masculinas claras manifestando nombres, rangos y solicitando auxilio. Los detectores de movimiento en áreas clausuradas se activaban constantemente sin causa visible. Un miembro del equipo, Grant Wilson, experimentó un evento traumático en el compartimiento donde Alan Pritchard se había ahorcado. Sintió presión extrema alrededor de su cuello, como si una cuerda invisible lo estrangulara, y tuvo que ser extraído físicamente del compartimiento con marcas rojas visibles en su garganta. El episodio estableció la reputación del Hornet como destino paranormal. Otros programas siguieron: Ghost Adventures en 2011, Paranormal Lockdown en 2016, BuzzFeed Unsolved en 2018. Todos documentaron fenómenos similares. Todos emergieron convencidos de que algo genuinamente anómalo acontecía en ese buque. Los guías turísticos del museo aprendieron a coexistir con la actividad. Desarrollaron protocolos no oficiales: jamás ingresar solitarios a ciertos compartimientos, siempre portar linternas de respaldo porque las baterías se agotan inexplicablemente rápido, jamás burlarse de las apariciones en voz alta porque se ofenden y las circunstancias empeoran. Una guía veterana, Patricia Chen, quien laboró en el museo durante 16 años, mantenía un diario privado de incidentes. En 2015, cuando se jubiló, donó el diario al archivo del museo. Contenía más de 1500 anotaciones de eventos paranormales presenciados personalmente o reportados por visitantes y personal. Los visitantes frecuentemente capturan evidencia fotográfica y de video. El museo mantiene un archivo digital de millares de imágenes enviadas por turistas: esferas de luz desplazándose en patrones inteligentes, figuras sombrías en uniformes navales antiguos, rostros apareciendo en ventanas de compartimientos clausurados. Los escépticos argumentan que son artefactos de lentes, reflejos o pareidolia. Pero la consistencia de los reportes a través de décadas, de millares de testigos independientes sin conexión entre sí, sugiere algo más profundo. La Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica realizó un estudio estadístico en 2012. Analizaron 20 años de reportes de incidentes paranormales en museos navales estadounidenses. El USS Hornet representaba el 68% de todos los reportes documentados, a pesar de ser únicamente uno de 18 museos similares. La correlación con ubicaciones de extinciones documentadas a bordo era del 92%.
Los compartimientos donde habían acontecido las extinciones más violentas mostraban la actividad paranormal más intensa. No existía explicación convencional para estos patrones. Los veteranos que prestaron servicio en el Hornet durante su servicio activo ocasionalmente visitan el museo. Sus reacciones son reveladoras. Numerosos se niegan a ingresar a ciertos compartimientos, manifestando que todavía se siente igual, todavía están allí. Algunos reconocen las apariciones descritas por los custodios como camaradas fallecidos de tripulación. Un veterano, Carl Hendricks, visitó en 2006 y experimentó algo que lo hizo llorar. Mientras transitaba por un pasillo en el nivel inferior, percibió claramente la vocalización de su mejor amigo, Robert Miller, quien había perecido en un accidente de plataforma en 1966. La vocalización manifestaba: «Está bien, Carl. Puedes marcharte. Nosotros permanecemos». Hendricks emergió del buque y jamás retornó. El museo actualmente ofrece Ghost Tours nocturnos oficiales, reconociendo abiertamente la reputación paranormal de la embarcación. Los recorridos se saturan con meses de anticipación. Los participantes firman renuncias legales antes de ingresar. No por peligros físicos, sino porque algunos visitantes han experimentado crisis de pánico, ataques de ansiedad o episodios traumáticos durante los recorridos. El museo mantiene personal médico de urgencia disponible durante estos eventos. En 2019, investigadores de la Universidad de California en Berkeley realizaron un estudio no convencional. Equiparon a 50 voluntarios con sensores biométricos y los enviaron a recorrer el Hornet sin información previa sobre su historia. Los sensores medían frecuencia cardíaca, temperatura corporal, conductancia de la piel y actividad cerebral. En ubicaciones específicas del buque, particularmente aquellas donde habían acontecido extinciones múltiples, los sensores registraban respuestas fisiológicas de tensión extrema en más del 80% de los participantes. Estas respuestas acontecían antes de cualquier estímulo externo identificable, como si los organismos de los voluntarios detectaran algo que sus mentes conscientes no podían percibir. Actualmente, el USS Hornet permanece anclado permanentemente en Alameda. Durante el día, representa un museo respetable donde escolares aprenden historia naval y contactan aeronaves combativas auténticas. Durante la noche, se transforma en algo distinto, un portal entre mundos, un sitio donde el pasado y el presente se superponen, donde 300 almas atrapadas continúan su servicio eterno. Los custodios nocturnos actuales, aquellos que logran durar más de medio año, desarrollan una relación extraña con las entidades del buque. Algunos les conversan, saludándolos al comenzar sus relevos. «Buenas noches, muchachos», manifiestan al vacío, y juran que la actividad paranormal disminuye cuando son respetuosos. Otros simplemente aceptan la presencia como parte del trabajo, transitando por corredores donde siluetas imposibles los siguen, ignorando portones que se abren autónomamente, fingiendo no percibir las vocalizaciones que emergen de la negrura. El misterio fundamental permanece sin resolver. ¿Por qué estas almas no pueden partir? ¿Es el trauma de extinción violenta lo que las ata al acero? ¿Es lealtad perversa a su último destino de servicio? ¿O es algo en la estructura misma del buque, alguna propiedad del metal o la disposición arquitectónica que actúa como prisión espiritual? Nadie posee respuestas definitivas. Únicamente certezas. El USS Hornet aniquiló a 300 individuos durante su servicio. Y esos 300 individuos jamás se marcharon. Permanecen en los pasillos oscuros, en los compartimientos clausurados, en las siluetas que se desplazan cuando nadie observa directamente. Permanecen vigilando, aguardando, cumpliendo una guardia que jamás termina. Si visitas el Hornet, si transitas por sus plataformas oxidadas y contactas sus estructuras frías de acero, recuerda, no estás solitario. Jamás estás solitario en ese buque. 300 espectros transitan contigo. Y algunos, manifiestan los que comprenden, todavía están reclutando.